Hola, bienvenidos a As de Copa, una nueva edición con muchas caras hoy. Ana María que nos va a estar acompañando, Ana María Navarrete que nos va a estar acompañando de aquí hasta el final de este Mundial de Clubes y más compañeros que se unen desde los Estados Unidos, la sede de esta Copa del Mundo de Clubes, que lo hablábamos en otro de los espacios de AS Colombia con el profe Mañoli. Qué bueno que no fuera cada 4 años, sino un poquito más cortico el tiempo de espera para tener nuevamente esta competición. Voy a saludar a mis compañeros habituales. Profe Mañoli, ¿cómo le va a usted, señor? Pero ¿cómo te va, Steven? Hola, compañeros, un saludo muy grande. Sí, a mí me seduce muchísimo el Mundial de Clubes, me gusta mucho. Me voy a quedar como que sin el juguete, como el niño sin el juguete, esperar 4 años. No tengo la edad para esperar 4 años. Ay, tampoco. O sea, yo lo Tampoco. quiero ver más seguido esto. Me gusta muchísimo. Y la noticia hoy, ¿no? Modric, nuevo jugador del Milan, termina el Mundial de Clubes y se va a jugar al Milan. ¡Qué bárbaro! Cuerda para rato. Vamos a ver. Ana María Navarrete, bienvenida a este combo. Oiga, gracias por invitarme. A mí me gusta que me llamen a todo lo que hay que hablar alrededor de la pelotita y de todo este tipo de cosas que obviamente nos mueven y nos entusiasman. Yo creo que este experimento del Mundial de Clubes por lo pronto sale bien. Creo que hay unas cosas que estaban dadas por sentadas, pero también creo que con lo que ha pasado, muchos de los pronósticos, en realidad ninguno, lo tenía dentro de sus cuentas, ¿no? Porque yo creo que pasando el Inter de Miami casi que primero, eso no lo tenía en las cuentas nadie. Y don Andrés Díaz, ¿cómo le va? Bien, Steven, saludo. Yo creo que el tiempo ideal para este mundial son 2 años, pero hay que cambiar ciertas cosas. Primero, jerarquizar el nivel de algunos equipos, seguir limpiando todo ese tema de la clasificación y demás. Y creo que también el tema de la diferencia de gol, o sea, la diferencia entre los empates. Creo que eso no le ha gustado a mucha gente y eso no permite tampoco que el desempate sea de alguna manera justo. Creo que eso hay que cambiarlo. Bueno, y voy a saludar también en los Estados Unidos a Lalo López, ese director de AS en ese país, en el país local, en el país anfitrión. Lalo, ¿cómo le va? Hola Steven, saludos a todos. Bueno, volviendo de Seattle, donde estuvimos un par de semanas cubriendo las incidencias del Mundial de Clubes por allá. Muchas de las cosas que pasaban en la costa este en Estados Unidos no se replicaron en Seattle, por ejemplo, el calor brutal, por ejemplo, de los cuales se ha quejado muchísimos equipos, distancias largas de recorrido, como pasa en Los Ángeles. Sin embargo, también hubo quejas sobre el campo de juego, que es una de las cosas de las cuales muchos entrenadores y jugadores han quejado y que habría que mejorar para siguientes ediciones del Mundial de Clubes. Por ahí en fuera, yo creo que el experimento ha resultado bien, pero sí con varios detalles que ir corrigiendo, ¿no? Sí. Y voy a saludar a Fernando Petrocelli también en los Estados Unidos, muy contento y sorprendido debe estar del Inter de Miami que dio el batacazo al clasificarse a la siguiente ronda. Casi termina primero. ¿Cómo estás, Steven? Un abrazo grande para ti y para todo el equipo. Estamos más felices que el profesor de Oakland City, que ayer empató insólitamente frente a Boca, una de las historias más atrapantes, creo yo, de esta Copa del Mundo. Acá en la costa este todo ha sido felicidad, buena organización, estadios a muy buena capacidad, un gran clima, aunque está lloviendo hoy en este momento. Es la primera vez que llueve en casi 2 semanas de competencia, pero ha superado mis expectativas sin ningún lugar a dudas el Mundial de Clubes, con cosas para corregir, pero la verdad que todo ha marchado sobre ruedas. Jair Cárdenas hace parte del staff periodístico desplegado por los Estados Unidos de AS México. Jair, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Buen día a todos. Es correcto, estamos siguiendo a los Rayados del Monterrey en esta aventura mundialista. Los Rayados españolizados un poco, ¿no? Con Sergio Ramos, con Sergio Canales, Oliver Torres, el profe Domenech Torrent. Y justamente lo que han mencionado, este Mundial de Clubes que ha levantado mucha expectativa, que ha agradado bastante a los aficionados, pero que también tiene cosas por mejorar. Uno de ellos es ese criterio de desempate en la fase de grupos, que justamente hoy Rayados está padeciendo. Hoy necesitan ganar, dependen del resultado entre River e Inter, que si la calculadora, que si meten gol, que si el empate a goles, que si el empate a 0.
un show, un lío el que tiene hoy el conjunto de Monterrey para ver si avanza o no a los octavos de final. Jair, voy a preguntarte a ti y voy con el resto de mis compañeros y esperando, la gente que está esperando tomar roncero en momentos va a estar con nosotros, pero quiero arrancar contigo porque me pareció muy curioso y esto me pareció un poco fuera de contexto, pero en México el fútbol se ve como si fuera un show, un programa de entretenimiento más, y otros lo viven de manera distinta, los argentinos lo viven de manera distinta, sino que lo diga Adrián Magnoli que está acá con nosotros. Pero me pareció muy curioso y fuera de contexto que en el partido del Real Madrid contra Pachuca, a los 10 minutos después de la expulsión y que el arranque del equipo mexicano fuera bueno, ya le estuvieran cantando el ole al Real Madrid. O sea, ese tipo de cosas a veces a nosotros nos parecen demasiado simpáticas del fútbol mexicano. ¿A ustedes les parece normal? No, no, no. A ver, sí es simpático, sí es gracioso, sí te genera risa el tema de la afición del Pachuca, pero la realidad es que no es tan normal. No terminas por comprender del todo por qué lo hacen, entendiendo que es el Real Madrid y entendiendo también que el Pachuca no venía siendo un gran equipo. Tienen un plantel joven. El Pachuca es un club que se caracteriza por sacar futbolistas de sus fuerzas básicas, potenciarlos, darles cabida, una combinación con futbolistas veteranos que tienen experiencia, que tienen calidad, y venían a este Mundial de Clubes además estrenando a un director técnico que no tenía muy buenas referencias, porque el Jimmy Lozano llegó a suplir a Guillermo Almada, que renunció, que dejó el cargo ya sobre la marcha previo al Mundial de Clubes, y no había hecho una muy buena labor en sus labores anteriores, una de ellas la selección mexicana. Entonces, claro que no es normal del todo en el minuto 10 estar cantando un ole, y sobre todo al Real Madrid, pero bueno, la afición mexicana es muy particular en ciertos aspectos, no nada más la del Pachuca, sino también la de otros clubes. Pero no todos, no todos. No aprenden más, ¿eh? No aprenden más, no aprenden más. En el Mundial en Qatar empezó, ¿y dónde está Messi? Gritaban. ¿Y dónde está Messi? Gritaban, y eran los memes y todo. Y apareció Messi. Entonces, el ole y ¿dónde está Messi? Es tradicional. Los mexicanos son Todo así, Steven. son muy particulares. Fernando. También pasó, no, rapidito para contar, pasó México, Venezuela, Copa América 2024 en el SoFi Stadium, 0-0, minuto 15, los mexicanos cantando ole. Totalmente irrelevante, perdieron 1-0. Aventurados. Quiero son ir muy con Lalo, que aventurados. también. Total. Sí, quiero ir con Lalo a que me diga su visión. Lalo, también eres mexicano. ¿Qué piensas del tema? Y ya voy con Ana. Yo creo que, a ver, después de cubrir a la selección mexicana durante 6 años y varios de esos partidos en Europa y en Estados Unidos, sobre todo, con la afición mexicana en Estados Unidos, que es muy particular, ellos se lo toman de a fiesta el partido, no se lo toman con seriedad, y esto en el buen sentido de la palabra. Ellos van al partido a divertirse, van a desfogarse, son gente que tiene trabajos extenuantes de doble turno durante 6 días a la semana, y ellos ven el fútbol como un desahogo de su día a día tan complicado en Estados Unidos, y yo creo que hay que tomarlo desde ese punto de vista. La gente no va al estadio con la seriedad o con con este arrojo con el que van, por ejemplo, en Sudamérica los argentinos, con este sentimiento de identidad que los potencia tanto. Ellos van simplemente a pasar un buen rato en familias y a no ser serios, ¿no? A desfogarse al estadio, y por eso lo toman de esa forma. Yo creo que hay que tomárselo así, porque esto de alguna forma replica sobre los estadios, el cómo vive la afición mexicana en Estados Unidos, que está rodeada de muchos contextos muy distintos que no tienen nada que ver con el fútbol. Cualquier similitud con el público en Barranquilla con la selección Colombia es pura coincidencia. Pero, sí, bueno, dijo algo. El que va a ver a la selección Colombia Barranquilla no es trabajador, estrato bajo y todo como bajo. Pero, Son más altos. sí, Pero son parecidos.
Pero sí, no, es decir, porque es que también yo creo que hace parte de la esencia de las hinchadas y bueno, yo tengo muchos colegas con los cuales trabajo constantemente que son mexicanos o del área CONCACAF y siempre hay una discusión en cómo se vive CONCACAF, CONMEBOL el fútbol. Y más allá de que sea serio o no, que sean personas que digamos no tengan doble turno, o sea, de esos hay en todas las hinchadas de CONMEBOL y de Sudamérica. Los argentinos también tienen pues hinchas que trabajan de sol a sol y venden su casa casi que para ir en un campeonato del mundo. Entonces creo que no se trata, claro, pero no creo que se trate de las dificultades que tenga uno o la posición socioeconómica. Se trata de cómo se percibe y cómo se vive el fútbol en ese lado del continente, en el área de CONCACAF y en el área de CONMEBOL o en Europa. Creo que es diferente. Y así mismo como lo viven, perciben el nivel. Siempre hay una discusión frente al nivel de CONCACAF, por qué México, digamos, siempre clasifica a los mundiales, porque tiene más pero mundiales. No llega al quinto partido. Exactamente. Entonces creo que es una combinación como de todo en lo que se vive, pero sí hay un nivel diferente, tanto en cómo se vive, tanto en la parte futbolística, porque también es evidente, más allá que puedan existir, no sé, accidentes futbolísticos donde un equipo pueda lograr darle pelea a uno que tenga más nivel. Andresito, mirá lo que te voy a decir. Una vez Perfumo en el curso AFA nos dijo, la música refleja cómo se siente el fútbol en cada uno de los países. Somos un tango. Y el tango es sufrido. Te matan a la novia, la mamá te dejó, se fue. Es sufrido, ¿entendés? ¿Cómo vivimos acá? La salsa, todo tranquilo. Pero entonces, por eso vos no te... es decir, si uno tiene un conocimiento o vive el fútbol de manera diferente, porque también dependiendo igual dentro de los mismos colombianos los vivimos diferente, yo llego a pensar que estamos cantándole ole a Argentina en Barranquilla, si sea el minuto 95 más 1, digo, quietos. Tranquilo que no terminó. Porque hay un nivel de conciencia y de respeto. Salvo que vaya 3-0. Claro, o sea, no te importa y no te cambia el ánimo, por ejemplo, profe, perder, empatar, pues también da lo mismo, porque fuiste a tomarte tus cervezas, a aguantar calorcito. Pero mira cómo encendió la polémica con el Ole. La tenía clara. Sí, pero a mí a diferencia, yo los escucho a ustedes muy, no sé, como, sobre todo Ana María, como indignada. A mí me parece que está bien que cada uno... Imagínate. No, indignada, no. Pero indignada porque a mí me parece que... diferentes. Exacto, son visiones distintas. Ellos lo viven como más una fiesta, entretenimiento puro y duro, como decía Lalo, y nosotros lo vivimos más como el dolor de perder o de ganar y bueno. No, eso solo es diferente, pero es que lo que quería puntualizar es que no se debe a la posición, vuelvo y digo, como si tengo que trabajar 20 horas, no, o sea, eso creo que no depende de eso. Ahora, tenés que ganar algo para sentir humillar al rival, ¿no es cierto? Tenés que ganar algo, tenés que sentirte ganador en algún momento, si como no, para decir, profe. ole, para decir ese tipo de cosas. Y tenés que ver el contexto. Preguntale a Petro lo que habrá sufrido con la Vinotinto 1000 años hace que viene sufriendo. Si vos no sabes lo que es ganar, lo que el Señor sí sabe, o sea, nosotros desconocemos ese sentimiento, lo desconocemos. Sí. Entonces no podemos hablar de eso. Pero, Steven, imagínese este escenario para que Petro también nos dé su punto de vista. Colombia versus Venezuela. Los colombianos cantándole la arepa es colombiana, la arepa y los venezolanos también. Eso es parte del folclore también. Eso hace parte. Petro. Sí, a ver, sí, estoy de acuerdo, pero la verdad que no encuentro lógica, por más de lo que explicaba Eduardo, no encuentro lógica a cantar un ole ole cuando el partido va 0-0. Creo que el ole ole se trata cuando tu equipo está ganando 3-0, está dando espectáculo, estás disfrutando, el rival ni siquiera la mira, no la puede agarrar ni con la mano, ahí amerita. Pero bueno,
es cuestión de cómo ve el fútbol cada quien. Tampoco es un tema para llamar a un sociólogo, me parece. Muy bien. No sé si Jair quiera redondear el tema de esto. Lo matamos, Jair. Sí, Jair. Es lo mínimo que esperamos. No, mira, justo el tema del folclore que mencionaban y demás, se entiende y se vive en todos los partidos, en todos los estadios. A ver, punto número 1, yo vivo en Monterrey. Monterrey tiene a Rayados y tiene a Tigres, que son dos de los equipos con mayor afición pasional dentro de México. Entonces, se vive distinto. No se vive con el ole, no se vive con ese tipo de cosas. Hay mucha pasión, hay mucha seriedad dentro de los partidos. Así vayas con el último de la general y ni te cuento el clásico, el partido entre ellos. Punto número 2, también se entiende el folclore, porque la afición de Rayados lo vivió apenas el sábado pasado contra la afición de River Plate, que fue un México-Argentina prácticamente, y sabemos lo que se vive con ese tipo de partidos, y antes de entrar a la cancha del Rose Bowl, las aficiones se encontraron en la explanada y se empezaron a cantar. La afición de Rayados le cantó en la cara a River que se fueron a la B, la afición de River le cantó equipo chico a Rayados y demás cuestiones, temas de indocumentados en Estados Unidos, o sea, fue un montón de cánticos que se dieron entre sí y hay folclore entre las aficiones también. Bueno, es folclore. Me voy a quedar con ese término. Divino. Es folclore y el fútbol es sí. maravilloso. Bueno, vamos a otro momento que nos ha dejado este Mundial de Clubes. El del Inter de Miami en un partido rarísimo en cuanto al rendimiento de Poné la cara de Messi cuando se fue de la cancha. Estaba furioso Messi. Pero a ver, ya Más por el comenzaron. partido que se había hecho. Ya comenzaron con el ruido, ¿no? Le regalaron el pase, la clasificación a Messi, porque es que Messi es el que mantiene vivo el Mundial de Clubes. Fernando, tú estuviste en el partido, viste el partido. ¿Fue tanto el regalo con moño y todo al Inter de Miami, este partido frente a Palmeiras, para que clasificara? Yo voy a hablar con la total honestidad que siempre he tratado de tener. Yo pensé que el partido podía ser un pacto cuando arrancara, porque si los dos empataban, listo, pasaban a la siguiente fase, Palmeiras quedaba primero de grupo, bueno, Inter, tú te las arreglas como segundo de grupo. Pero desde que empezó el partido, se vio la seriedad con la que ambos lo afrontaron. O sea, realmente jugaron a muerte. Yo creo que hubo una jugada en el primer tiempo donde era penal para Palmeiras y ni siquiera revisaron en el VAR. De hecho, en la cancha me pareció un penal clarísimo. Y luego, al llegar de la cobertura aquí en mi casa, que pude ver el resumen, vi lo alevoso de la falta y me llamó poderosamente la atención cómo no la pitaron. Pero yo creo que haya sido regalo, más allá de ese horror arbitral, omisión arbitral, como ustedes lo quieran ver. Yo creo que los dos equipos salieron a jugar el partido con total seriedad, con responsabilidad, con compromiso. Yo no esperaba que Inter Miami pasara a octavos de final, no venir a enarbolar la bandera de la hipocresía aquí. Yo pensé que el Inter Miami se quedaba fuera porque lo veo todos los fines de semana en la MLS, perder con equipos como Dallas, perder con equipos como Montreal, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la motivación que han tenido para este torneo es totalmente distinta. Ha habido unas correcciones, evidentemente, por parte de Mascherano, un equipo más corto, un equipo que no se desordena retrocediendo, que controla con mayor criterio el balón en la mitad de la cancha y que siempre ha tenido un poder de fuego arriba. Suárez, el gol que hizo Suárez el otro día, el del Suárez de Liverpool. O sea, Suárez se arrastraba en la cancha en los últimos 3 meses en la MLS. Pero yo no creo que lo hayan regalado a Inter Miami, pero sí quizás decisiones arbitrales que bueno, son polémicas. El tiro libre que le pitan a Messi con Porto, yo no sé si fue falta, sinceramente, el del 2-1. Pero bueno, también hay mérito de que un equipo ha levantado considerablemente su nivel y se ha ganado su pase en buena lid. Yo creo, Steven, a ver, en el momento de los jugadores, ¿qué es el momento de los jugadores? Ustari, que viene de reemplazar, creo que es el segundo arquero del Inter de Miami, porque el otro está lesionado, tenía buenas y bajas en el torneo de la MLS. En este es Superman. El central, el peludo, el uruguayo Falcón y Wenger, pero no dan una pelota por perdida, a muerte van.
El Chico Redondo levantó tanto en el otro día, en el partido, que cuando sale, porque no da más, se cae en medio campo, porque Busquets queda solo. Lo de Messi es descomunal. No se esconde nunca, agarra toda la pelota, todo lo limpia, todo lo transforma en algo más Me deje limpio, fuera, más lindo. profe, a Telasco, no me deje fuera a Telasco, profe. Bueno, y Telasco, ¿cómo se llama? Allende, que no lo teníamos, y se manda un pique de 40 metros cuando no lo teníamos. O sea, el Inter se potenció en este Mundial de Clubes, se potenció, y cuidado con el Paris Saint-Germain, cuidado, cuidado. Pero, profe, a mí eso lo que me demuestra es que esos muchachos, sí, de alguna manera viven en vacaciones en Miami, en la MLS. La motivación pasa por otro lado, claramente. Uno los ve que aceleran 5 minutos y te hacen 3 goles en la MLS y más jugando como locales Sí. en Miami. Y cuando los muñecos que ya hablábamos en otros partidos se conectan, digo los muñecos tipo Europa, como Messi, como Alba, como Busquets y ahora como Federico Redondo, que en una decisión extraña terminó en la MLS, y Suárez, pues se conectan y te marcan diferencia. Ahora, de eso a que Palmeiras de alguna manera sobró el partido, creo que también. Sí, no, es el tema del Inter de Miami en especial, es que yo estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, Andrés, con el tema de cómo estos muñecos potencializan, porque es que empezamos viendo un Inter de Miami con un palidísimo Al-Ahly, el empate que no pasa, el empate uno ese miércoles, o sea, si no le ganó a este equipo, pues no hay posibilidad que le gane a Porto y a Palmeiras, que además pues viene en un momento increíble, por eso decía que nadie lo tenía en las cuentas, pero cuando tenés a estos muñecos que frotan la lámpara y que tienen todavía un talento descomunal, una visión, una experiencia. Todavía la tiene. Cómo se ubican en la cancha, eso es hacer así y resuelven el partido, que es lo que pasa finalmente con Porto y con Palmeiras. Total. Entonces, claro, les inyectan a estos pelados que pues viven en otro cuento, viven el fútbol de otra manera. O sea, vos verle la cara a Messi, frustrado y emberracado por un partido que para él ni le suma ni le quita en Encima realidad. le pidieron 10 camisetas, no sabía cuántas sacarse. Eso es demostrar lo que le corre por la sangre a ese hombre todavía, y eso tiene que conectar y eso tiene que tener los resultados que tiene hoy en ese grupo. Pero el profe dice, Lalo, quiero ir contigo, el profe Magnoli dice, ojo con el PSG, porque el Inter está haciendo esto y lo otro. Tanto así, profe, tanto así, Lalo, porque el PSG a mí me parece que es, independientemente de la motivación que tenga el Inter de Miami, 10 veces más equipo. 20. Sí, estoy de acuerdo. Es cierto que el Inter ha mejorado radicalmente lo que presentaba en la MLS. Hemos hablado con Fernando mucho al respecto y es cierto que en la MLS la presión es mínima, que en cualquier momento incluso ya habrían echado a Mascherano incluso antes del Mundial de Clubes por una cantidad de resultados malos que tuvo antes del torneo. Esa eliminación en Coca Champions frente a Vancouver, que además fue pasado por encima el equipo durante toda la eliminatoria, puso en entredicho un poco la credibilidad de Mascherano, al menos frente a los medios de comunicación, no tanto frente a los dueños y a la afición del Inter Miami, que pues es un equipo en el que la presión quizá no es la misma como pasaría en Sudamérica, ¿no? Y ahora, si bien hay una mejora sustancial en el equipo, quizá potenciada por la motivación de enfrentar un Mundial de Clubes y de enfrentar a rivales de otra magnitud, yo sí creo que el Paris Saint-Germain, a pesar de esto, sigue siendo un equipo mucho más hecho, a pesar de que Dembélé no ha jugado en este Mundial de Clubes, pero el bloque que ha conjuntado Luis Enrique para este Mundial de Clubes es demasiado sólido, demasiado potente. El partido ante Seattle Sounders daba la impresión de que el Paris Saint-Germain estaba jugado al 40-50% y con eso le alcanzó para superar con notoria facilidad a un equipo de Estados Unidos que estaba jugando al 100% de sus capacidades, ¿no? Parecía un peso pesado contra un peso mosca, y el peso mosca haciendo el máximo esfuerzo posible, y el peso pesado con 2 golpes resultó victorioso. Y yo creo que algo similar puede pasar el domingo con un Inter Miami, sí, quizá también al máximo sus capacidades, pero en cuanto acelere este bloque ofensivo y tantas armas que tiene Luis Enrique, porque por un lado hablamos de Kvaratskhelia, sí, y hablamos también de Barcola, y hablamos también de Fabián Ruiz, pero también hablamos del resto de jugadores que tiene el equipo, Nuno Méndez, que se agrega al ataque desde la defensa,
En fin, es un arsenal súper poderoso que tiene el Paris Saint-Germain, que no solamente entra en su once titular, sino también ves lo que tiene en la banca el técnico asturiano, y se antoja difícil que Inter Miami pueda, no digo no poner resistencia, que creo que la pondrá durante algún lapso del partido, pero quizá poner un susto lo veo complicado. Les pongo este escenario. 65 partidos llevan la mayoría de los jugadores del Paris Saint-Germain en la pretemporada, en la temporada. 20 y pico llevan, ¿no? Petrocelli, o 30 pueden llevar en lo que va del año que empezó la temporada. No llega. Sí. Cuidado que eso puede Dame 2 equiparar minutos, mucho. te doy el dato exacto. Cuidado que puede equiparar mucho. Yo vi a Vitinha arrastrarse el otro día, en un momento en el final del partido. No podía Vitinha. Así que cuidado con eso. Jair, si tuvieras 10 monedas, ¿cuántas monedas pones en el lado del PSG y cuántos en el lado del Inter? 7 del lado del París, 3 del lado del Inter Miami. Bien lo mencionaban ahorita. Creo que, a ver, el Miami tiene esta motivación y tiene figuras, tiene estrellas. Tiene a Messi, a Busquets, a Jordi, a Luis Suárez. Pero estamos hablando del actual campeón de Champions League, ¿eh? Y que pasó por encima a varios equipos, que le metió 4 al Atlético de Madrid, que goleó al Inter Milán en la final de Champions, y que también, cuando sufrió el París, fue porque le presentaron un bloque bajo en defensa, que le impidió progresar. Ahora, en la Major League Soccer, rara vez veo yo bloques bajos. Le quisiera preguntar a Petrocelli si el Inter Miami puede sostener en defensa todo el potencial que tiene París. No solo que haya bloques bajos, sino que defiendan correctamente. Además, Esa es la cosa en la MLS, ¿no? Es un paraíso para los delanteros. Sí. Esta liga es un paraíso para los delanteros, no nos caigamos a mentira. Que se moleste. Sí. No me quise aventurar a decirlo. No, yo lo digo, no pasa nada. Bueno, muy bien. Quiero agradecerte, Lalo, Jair, por estar aquí, Estados Unidos, México, presente en esta edición de AD Copa. Esperamos tenerlos en una próxima oportunidad para seguir analizando los equipos que están cubriendo. Muchas gracias. Gracias. Cuídense cuando quieran, un saludo. Abrazo grande, 2 grandes profesionales con nosotros en esta emisión de As de Copa. Veo que le molesta mucho el Ole, profe. No, pero me causó. ¿Pero cómo no? Me causó Yo no soy argentina, ¿cómo Me causó no? gracia. Me causó gracia. Hombre, no es divertido. No me lo divertido Cuando lo va ganando 3-0. Además, divertido para uno que no sabe qué es ganar. Bueno, vamos a hablar del enorme fracaso de Boca Juniors. Chao, hasta luego. Profe, porque si aquí te puedo cantar el Ole. No es fracaso. No es fracaso. No es fracaso. Es recontra fracaso. Fracaso es cuando. Unos jardineros y unos maestros de No primaria. importa. Por favor. Pero fracaso en general es cuando yo me preparo para un examen y estudié. Y cuando voy preparado a rendir un examen, Boca no va preparado a ningún lado. Boca le regalaron el coeficiente para llegar a un mundial de clubes. Se lo regalaron. Boca no está ni en Sudamericana, ni en Libertadores. Y en el fútbol argentino, con el plantel actual, pelea la mitad de la tabla. No está para pelear título. Imagínate dónde está jugando. Profe, No puede empatar, yo- profe, con un equipo de personas que no se Semiprofesionales. dedican al fútbol de forma profesional. Un equipo como Boca no se puede dar el lujo de ese papelón. Pero Después de iba haber ganando dado el una partido, imagen más que iba digna, ganando el pero jugó partido, los dos Petro partidos llegó al camino. contra Benfica y contra Bayern. Yo me voy con la sensación que Boca es colorido, la hinchada, la 12, Y bueno, eso pero queda. futbolísticamente es un carboncillo. Total. Futbolísticamente no existe. Y aparte, va ganando 1-0. Llega al camerino y le dicen, mirá que el Benfica le va ganando al Bayern. No tenés ni ganas de salir. Pepe, al pero yo segundo te digo, tiempo. sí, el vacío futbolístico está. Lo que pasa es que en evidencia y ante un escenario y una tarima mundial, lo que no sabíamos es qué tanto el bache futbolístico de Boca existía. Porque, mejor dicho, ese Boca, si todos son papás en el colegio de los pelados, No. juegan mejor. O sea, es decir, no, tengo No, que es jugar de horrible. memoria Lo que pasó frente a un ayer es- equipo. Es vergonzoso lo que hizo Boca, No. es vergonzoso. Vergonzoso. Perder contra un equipo semiprofesional
tipos que ganan una fortuna, profesionales. Yo no lo entendí, no lo entendí. Por más que el arquero sacó 3 o 4, pegaron 3 tiros en el palo, no importa, el Bayern le hizo eso a Boca y Boca en una contra le empató el partido. Voy a saludar a Tomás Roncero en España, se acaba de conectar. Un saludo al subdirector de AS, del diario AS, que está muy amablemente también compartiendo con nosotros. Tomás, estábamos hablando del fracaso, pues yo te quiero poner este escenario de entrada y agradeciéndote tu tiempo como siempre. ¿Más fracaso lo de Boca o más fracaso lo del Atlético de Madrid, eliminado también en su grupo en el Mundial de Clubes? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Bueno, yo los equiparo un poco, porque es cierto que los dos tenían otras expectativas y los dos pensaban que iban a estar en el cruce de octavos. En el caso de Boca, es verdad que ayer no dependía de sí mismo. Yo, de hecho, pensaba que iba a haber un biscoto entre el Bayern y el Benfica, como el empate les valía a los dos. Y una cosa que me dejó bastante así, desconfiado, y es la alineación que sacó Company con el Bayern, ¿no? De hecho, no le voy a negar, me alegré de que perdiera el Bayern y que esté en la parte, digamos, más dura del cuadro, porque a mí eso de que un entrenador quite a 5 titulares porque se crea que no, porque tal, chico, pues luego lo vas a pagar caro porque al final aquí nadie regala nada. Entonces, claro, el Benfica tuvo interés por competir en el partido y el Bayern sí, la segunda parte cambió, apretó, tuvo ocasiones, pero ya fue tarde. Pues es que aquí al final nadie te regala nada. Y en el caso de Boca sí me desconcertó, porque es verdad que el Boca no dependía de sí mismo, pero mira, daba por hecho que al Auckland le metería 4 o 5 goles por si acaso, ¿no? Porque imagínate que se vuelve loco el partido y el Bayern en los últimos 5 minutos mete 2 goles. Podría haber ocurrido. Pues imagínate la hinchada de Boca cómo se hubiera quedado. Es decir, esto hemos desaprovechado una oportunidad única. Y luego es verdad que el Boca de la primera parte del Benfica, que a mí me maravilló, cuando se puso 2-0, con unas jugadas eléctricas, con una presión, con una intensidad, y a partir de ahí, como si se hubiera para el reloj del tiempo, y es verdad que con el Bayern tuvo unos momentos aceptables, pero no sé, yo creo que Boca ha dejado pasar una oportunidad buena, porque creo que se le había puesto el Mundial para haberlo competido mejor y haber estado en el cruce de octavos. En el caso del Atlético de Madrid voy a decir una maldad, no me sorprende, porque estando Simeone de entrenador, sabemos que el Atlético de Madrid no compite por los títulos. Dice que compite por los títulos. Es diferente. Yo digo que compito por el título sabiendo que no lo voy a ganar. Y es lo que hace el Cholo. Y a los Atléticos les tienen engañados, pues es su problema, ya ellos. Yo sé que el Atlético no va a ganar títulos, porque el Cholo hace tiempo que se rindió. Él se justifica, no, es que hay otros que tienen más presupuesto que yo, y si no es los penaltis, si no es que se ha rebalado Julián Álvarez. Bueno, siempre hay una excusa, una coartada. El otro día, no, es que el día del PSG el árbitro, todos cayeron del mismo lado. Es que hoy ha habido un penalti antes del descanso. Siempre pasan cosas. Hasta que llegó Griezmann y en la sala de prensa le puso en su sitio. No, más allá del tema arbitral, es un problema más profundo y que hay que mirarlo. Ya está, Griezmann puso el tema. Y eso que Griezmann es de los protegidos del Cholo. O sea, que fíjate quién lo dijo, no lo dijo un denostado del Cholo. Bueno, pues el Atleti, digamos, que es algo que se veía venir y que lleva así toda la temporada. Un equipo acomodado en el fracaso, en la derrota, pero que no parece que le alteren los esquemas, lo ve como algo que forma parte del paisaje. Bueno, supongo que algún día despertarán del letargo, pero estando el Cholo me parece imposible porque el cholismo está muy, muy incrustado en la masa social de Atlético de Madrid y dicen que están contentos, pues que sigan así. De hecho, tiró una frase, dice, hicimos los mismos puntos del primero y el segundo y estamos eliminados. Estamos en el mismo grupo del campeón de la Champions y el campeón de la Libertadores, perdón. Por más que esté en el grupo del campeón de la Libertadores, un equipo como el Atlético de Madrid tiene que estar por encima del campeón de la Libertadores porque tiene mucho más presupuesto. Ahí el tema del presupuesto se le voltea, Tomás. Claro, porque si mis cuentas son buenas, que creo que lo son, el Atlético de Madrid cuadruplica el presupuesto del Botafogo. O sea, 4 veces el presupuesto del Botafogo. El Atlético de Madrid invirtió casi 200 millones de euros el verano pasado en los fichajes de Julián Álvarez, de Sorloth, de Gallagher, de Lenormand, cuidado, de Inglés, o sea, cuidado, o sea, es que se reforzó más que el Barça y que el Atlético de Madrid. Ya sé que el Madrid, o sea, perdón, que el Real Madrid, ya sé que el Madrid fichó a Mbappé, pero no fichó a nadie más. O sea, fichó a Mbappé y Endrick, que sabían que no iba a jugar. Y el Barça a Dani Olmo. Y el Atleti hizo 5 fichajes. Pero bueno, pero insisto, es que el cholismo consiste en buscar siempre un mal ajeno y justificar tus fracasos y con una última carta que es decir siempre, el Madrid y el Barça tienen más dinero que nosotros y en nuestra liga somos los primeros, porque somos los mejores de los perdedores.
Bueno, pues nada, perfecto. Pues allá tú, si eres el mejor de los perdedores, vete a Neptuno a celebrarlo. Pero es que yo he visto cuando era pequeño el Atleti con Luis Aragonés ganar ligas. Por eso cuando la gente dice, no, pero el Cholo, gracias al Cholo, somos grandes. No, no, mire usted, antes del Cholo, el Atleti ganaba ligas y jugó una final de la Copa Europa con el Bayern Múnich en el 74, que luego os acordaréis, como el Bayern no quiso presentarse, jugó creo que fue con no fue el Independiente Avellaneda, la final de la Intercontinental del 74, que la ganó el Atlético de Madrid, a doble partido. Bueno, pues es que esas cosas, grande. Parece que solo es grande el que está el Cholo. Pues esa acomodarse y justificarse siempre en el fracaso te hace débil. Mira, hoy me preguntaban en la SER, hemos hablado con Talavera, que es el compañero de la SER que es muy del Atleti. No, no es un fracaso porque ha sido con el campeón de la Champions, como habéis dicho, y con el campeón de la Libertadores. Vale, y Tomás, y si el Madrid pierde mañana con el Salzburgo y queda fuera, ¿qué sería? Y le he dicho, la madre de todos los fracasos históricos. Y me dice, joder, ¿qué diferencia? Digo, claro, porque el Madrid es un equipo ganador. Y si fracasa, se dice, sin miedo. Y sería, vamos, yo es que me escondería en las esquinas si el Madrid pierde mañana y no pasa octavos. Pero los atléticos le buscan siempre una explicación. Te digo más, porque algún atlético me lo ha dicho. La milonga. El Atlético ha caído con 6 puntos. El Madrid mañana empatando, quedará líder del grupo con 5 puntos. Y ya me ha dicho algún atlético, ya diremos que el Madrid, ¿cómo es posible que esté en octavos haciendo menos puntos que el Atleti? Chicos, la vida es dura. Esto es para listos, como dicen en mi pueblo. Pues a lo mejor es que somos más listos que vosotros y sabemos cómo economizar nuestros puntos para meternos en octavos de final. Pero te quiero decir que en lugar de tener autocrítica, hacer balance, es decir, hasta aquí hemos llegado en muchas cosas y esto hay que cambiarlo, le buscan explicaciones para mantenerse el mismo estatus. Bueno, pues ahí seguirán siendo los mejores de los perdedores. Creo que mi pregunta hacia Tomás es si sueno muy fuerte diciendo que el Atlético de Madrid es el perdedor más famoso de Europa, porque estoy de acuerdo con él. Son animadores expertos, pero no pelean por un solo campeonato. Desde Falcao en el 2012 no los volvimos a ver a figurar. Desde ahí, fracaso, 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 final, fracaso, 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 final, fracaso. O sea, no entiendo a qué compite el Atlético de Madrid. No, el problema, no, y tiene razón. Por ejemplo, el Atleti de hace 4 años no ha ganado ni un solo título, ni siquiera los menores, ni una Supercopa de España, una Copa del Rey, porque antes el Atleti de vez en cuando ganaba esos torneos, una Supercopa o una Copa del Rey, y era una manera de justificarse, decir, bueno, la Liga o la Champions, estamos ahí, pero nos falta un poquito, pero lo vamos rodeando y estamos acercándonos. Ya ni esos títulos los disputan. Y claro, pero está como, se ha necrosado el problema del cholismo, porque como está en una parte del tejido social de Atlético de Madrid, digamos, la parte más radical, vamos, no es una teoría, es una realidad. Los dueños del Atlético de Madrid, sobre todo Miguel Ángel Gil, no quieren enfrentarse al Frente Atlético, es un problema que hay ahí. Florentino se enfrentó al Ultrasur y al final el núcleo más peligroso lo echó. Hasta Laporta, que no es santo de devoción, se enfrentó a los Boixornois y los echó al Camp Nou. La mayoría de clubes de España y de Europa están intentando echar los grupos más radicales. El Athletic Club de Bilbao este año ha tenido momentos que la gran animación no ha estado porque la directiva de Bilbao se ha negado ya a darles más prebendas. Y sin embargo, el día del derbi este año, os acordaréis, se suspendió el partido 22 minutos porque los del Frente Atlético la liaron a lo grande, tirando mecheros, tirando objetos a Courtois, y no pasó nada, que creo que echaron a 3. Y las cámaras UCO enfocaron a todos, varios encapuchados, por cierto, y tal. Pues al final echaron a 3 y quedó, y quiero yo saber que estoy seguro que esos 3 están yendo al Metropolitano, estoy seguro, entrarán por otra puerta. O sea, es que es un problema que está muy claro, ¿no? Tú, el Cholo, Pues yo él sabe que tiene... Tomás, sí, tranquilo. Yo quiero ir a lo futbolístico, no a todo el circo, a todo lo que perfuma alrededor de lo que es el Atleti y el Cholo. Yo considero al Cholo un buen entrenador de fútbol, potencia mejor a los jugadores, los hace mejores, tiene un espíritu ganador, trata de salir a buscar y a ganar todos los partidos, te ataca, presiona, lucha sobre la pelota. Yo en lo que estoy en contra del Atlético de Madrid hace años es en la política de compras, Tomás. Yo creo que creen saber lo que compran, pero se equivocan. O sea, no compran... Vos dijiste recién refuerzos, Tomás, y para mí no son refuerzos. Para mí son incorporaciones que tienen. Y esas incorporaciones nunca se transforman en refuerzo. Sobre todo en defensa.
En defensa no la pegan nunca con los centrales, porque vos decís Lenglet, y para mí Lenglet, de este lado del mundo, lo miramos como Lenglet. Ya no lo tenemos en el radar como ponerse de central el Cuti Romero, por ejemplo, en el Atlético de Madrid. Me gustaría mucho más que Lenglet, ¿entendés? Porque es un refuerzo, ese es un refuerzo, porque le va a dar potencia. Un 5 que reemplace a Coque, termina jugando Coque, siempre. Un De Paul que no arranca, que a veces sí, a veces no. Un Llorente que a veces sí, a veces no. Un Nahuel que a veces sí, a veces no. Un lateral izquierdo que no la pega nunca. Y el pobre Oblak tiene que volar por todos los ángulos y tiene que tapar a todo el mundo, mientras la delantera, que siempre llega, que siempre hace goles, mira desde lejos. Me parece que está en el equilibrio, Tomás. Para mí está en el equilibrio y en la política de compras. Mira, yo lo de la defensa sí te doy la razón en una cosa. El Atleti grande, el que ganó la Liga del 2014 en el Camp Nou, claro, ahí estaba Godín, Cacique, Miranda, Cacique, Felipe Luis, Cacique, incluso Juanfran, lateral derecho, Cacique. Es decir, tenía una defensa que era homogénea, que era poderosa. Tenía un mediocentro como Gavi, que mordía. Claro, tú ves ahora por la izquierda a Galán, con todos mis respetos, a veces ha puesto ahí a Reinildo. Ves a Lenormand, que siempre está agarrando, porque no tiene otros recursos. Lenglet, que es un descarte del Barça. Jiménez, que siempre está medio lesionado. Pues efectivamente ahí tiene un hándicap. Pero, por ejemplo, lo que no estoy de acuerdo, tío, es, por ejemplo, en la delantera. El Atlético de Madrid este año ha fichado a Julián Álvarez, que ya sé que me pueden decir, era suplente con Guardiola en el City. Pero bueno, era suplente porque estaba Haaland y tenía que jugar por decreto por lo que había costado. Pero Julián Álvarez, estrella de la selección argentina, campeona del mundo. Este año, claro, su máximo valor del Atleti. Y Sorloth el año pasado 25 goles en la Liga Española y le metió 4 en un solo partido al Real Madrid con el Villarreal. Es decir, yo creo que sí que tenía recursos ahí para haberle sacado más partido. Y lo que tampoco estoy de acuerdo contigo lo que has dicho, porque lo que has contado al principio del estilo del Cholo es verdad hasta hace un par de años. Pero yo creo que hace un par de años no veo a ese Atleti que muere en el campo, que muerde, que sale, que te presiona, que te agobia, que te asfixia. Y mi teoría es porque ya los jugadores no le compran el mensaje al Cholo. O sea, yo sí creo que el Cholo ha sido así, como tú has dicho, hasta hace 2 años, y 2 años para acá, o porque ya, como pasa en los trabajos, el mismo jefe en la oficina después de tantos años, no sé, es que ya cansado de verse las caras, o que ya no cala su mensaje directamente. Pero a mí ya el Atleti, cuando yo le veo cómo se mide a los rivales, ya no veo ese equipo tan incómodo, tan agresivo, tan presionante, que no te deja ni respirar. Yo creo de verdad que el problema del Cholo es que su mensaje ya no cala en el vestuario y lo está pagando el equipo, así de claro. Bueno, vamos a cerrar con este tema del Cholo Simeone, que creo que ha quedado súper claro aquí las posiciones, y pasar al Real Madrid. Fernando, arranco contigo y ya voy nuevamente con Tomás. ¿Cómo ves al Real Madrid después de lo que ha sido un empate medio gris en el primer partido con un equipo árabe, luego con un equipo mexicano, le gana con 10? No sé si mostró mejoría también desde lo futbolístico más allá del resultado. ¿Y qué esperas contra Salzburgo? Creo que vimos contra Pachuca las primeras pinceladas de Xabi Alonso desde lo táctico sumamente inteligente, porque cuando queda con 10 pasa Vinicius como 9, porque Vinicius no tiene el retroceso para ayudar al lateral en ese 4-4-1 y tiró a Gonzalo a la banda. A mí me gustó mucho el Madrid el domingo, sinceramente. Fue contundente, tuvo la pelota, se replegó rápido. Para mí es un muy buen encuentro, considerando que Asensio, con una inocentada, terminó dejando al equipo con 10 apenas a los 5 minutos. No fue un Madrid para lanzar fuegos artificiales, pero mejoró considerablemente su imagen con Al Hilal. Y yo creo que no debería tener problemas para ganarle a Salzburgo, o al menos empatar y asegurar el primer lugar, donde va a tener un duelo muy bravo en octavo de final que se define mañana en Orlando. El que pierda entre Juventus y City va a ser el rival del Madrid. Pero Madrid,
De acuerdo precisamente a lo que es, creo que se le debe exigir de la misma manera. Creo que viene de una temporada pésima, obviamente cerrando su ciclo Ancelotti, y lo que tiene que demostrar pues Xabi Alonso seguramente en corto tiempo, porque no tiene mucho, porque inmediatamente se le empieza a exigir, es lo que se empezó a ver frente a Pachuca, sí, pero creo que falta mucho por ver de lo que en teoría para el Real Madrid es el único torneo que le queda para demostrar algo, porque es que no tiene más. Y seguro escuché a muchos que pueden estar equivocados o pueden ser un poco más emotivos, decían que es que el principal objetivo del Real Madrid esta temporada era el Mundial de Clubes, no era la Champions, no era la Liga, no era la Copa del Rey, no, es que te lo digo porque lo escuché y pues me parece un absurdo porque no tiene sentido. No, sí, Pero yo creo que, a ver, yo le encuentro siempre algún tema táctico o dirigencial, hablando de los técnicos, a cualquier cosa en el fútbol. Y para mí, este es el Madrid del cooling break. Porque es que hay técnicos que en el cooling break, cuando hace calor y el árbitro para el partido, se dedican a pasar agua. Toma tu botellita, vamos muchachos, vamos bien, aplauso. Uno ve a Xabi Alonso dando indicaciones, ve tú por fuera, tú presióname aquí, tú llega allá. Y eso es trabajo, y es trabajo que está ganando Xabi Alonso. Y creo que a medida que pase el torneo, y seguramente va a ser así, porque no creo que este Madrid vaya a arrugar de la forma que lo hizo el Atlético de Madrid, va a ir teniendo rodaje. Las ideas se van desaprendiendo, pero vas aprendiendo otras. Y creo que ese es el éxito que va a tener Xabi Alonso de cara a lo que es la temporada real en Europa. Que este torneo, además con una medida muy real de lo que es la competencia real, le va a dar muchas cosas a Xabi Alonso y a su equipo. Tomás. Sí, vamos a ver, yo creo que el otro día, efectivamente, como decía también antes Fernando, la mano de Xabi Alonso se notó en un momento de, digamos, de gravedad, ante un accidente. Tiene un plan de partido, bueno, vamos a ver con el Pachuca, a ver el equipo poco a poco, y de pronto en el minuto 6 te ves con uno menos. Oye, cualquier otro entrenador se puede, no voy a decir bloquear, pero dice, oye, esto me cambia todo, porque con uno menos, todo el partido por delante, como pierda me meto un batacazo histórico. ¿Cómo explico yo que en mi estreno pueda quedar fuera del Mundial de Clubes en la primera fase, aunque tenga la excusa de quedarme con uno menos? Y no, Xabi Alonso saca el bisturí y efectivamente pone 4-4-1 y dice, oye, como Vinicius sé que aunque le diga, aunque le grite, no va a presionar, no va a defender, porque no lo lleva en su ADN y porque más no hay manera, porque hay cosas que es como el mal estudiante, que es muy bueno en letras, pero en ciencias se le atraviesan, y las matemáticas de la presión a Vinicius se le atraviesan. Pues en lugar de discutir, lo que hizo Xabi Alonso es decir, pues ponte delantero centro y que se ponga a la izquierda el chaval, que va a morder, que para eso es un chaval joven, con hambre, con ambición, y fue un acierto táctico. Y a partir de ahí el Madrid cerró filas, apretó las líneas, fue solidario, y te diría que casi le vino bien, porque jugó mejor que con 11, en el sentido que todos se dieron cuenta de que había que aplicarse las circunstancias que mandaban, y entonces el equipo estuvo homogéneo. Es cierto que Courtois tuvo 4 o 5 intervenciones muy buenas, que también es normal, porque el Pachuca tiene buenos jugadores, y con uno más, pues algo tenía que chutar a portería. Pero si tú analizas los 3 goles del Madrid, son 3 goles de elaboración magníficos. Tú analizas las jugadas de los 3 goles enteras, dices, joder, qué jugada ha hecho el Madrid. Elaborando desde atrás, combinando con paciencia, que es lo que le gusta a Xabi Alonso, porque la gente confunde, cree que Xabi Alonso, el hecho de haber jugado con 3 centrales y 2 carrileros largos en Alemania, va a ser un equipo de vértigo. No. Xabi Alonso le gusta tener 2 extremos o 2 jugadores de banda rápidos para sorprender al rival, pero le gusta el juego de posición y jugar también como jugaba él, con cabeza, con templanza y saber mantener la pelota para buscar el agujero en el rival y hacerle daño. Y los 3 goles son tal cual, así que yo creo que Xabi Alonso te enseñó el camino. Hay que esperar porque acaba de llegar, eso que nadie lo olvide, lleva 2 semanas, pero me parece que el trabajo de autor ya se empezó a notar, y yo estoy convencido que mañana el Madrid no va a especular. Aunque el empate le venga bien, yo estoy seguro que va a ir a por la victoria, porque el fútbol son inercias positivas y el Madrid necesita tener otra victoria. Oye, la parte dura del grupo, mejor. El que toca el City ya tocó en octavos de la Champions la temporada pasada y el Madrid lo eliminó con 2 partidazos. O sea que en eso el Madrid nunca se va a arrugar por el nombre que tenga el enemigo que le toque. Así que yo creo que, digamos, lo peor, entre comillas, pudo pasar, que fue el día de Al-Hilal, y que dejó dudas ese estreno, y a partir de ahora creo que cada partido va a ser un Madrid más mejorado y en el que se note cada vez más la mano de Xabi Alonso. Yo creo que tiene que identificar la falencia, y la identificó.
No puede ser, si yo como técnico llego al camerino y le digo, muchachos, no puede ser que porque un ladrón amenazó a abrir la ventana nos preocupamos y pusimos la alarma en la casa, buscamos la seguridad por todos lados. Ante un problema de quedarse con 10, apareció el equipo, aparecieron los jugadores, apareció más actitud, porque la superioridad numérica o inferioridad numérica está en la cabeza del jugador, porque cuando vos te quedás con un jugador más, creés que tenés un jugador más, que todos sobran, y el que sobra es uno. Y cuando vos te quedás con uno menos, decís, uy, nos falta uno, y todos corren más, todos se aplican más, todos cubren los espacios mejor porque falta uno. Eso le pasó al Pachuca, que dijo, tenemos uno más, y no encontró nunca al hombre de más, y el Real Madrid se encontró con uno menos, metió lo que tenía que meter, se paró cortito, apretó y sacó un resultado fantástico. Me parece que tiene que aprender de esto. Tiene que aprender de esto. Vamos a ir cerrando y un tema que tocamos hace un ratito nada más antes de que te conectaras, Tomás, era el del Inter de Miami y la posibilidad o digamos, lo que vimos del Inter de Miami de clasificar dando una sorpresa enorme. Y las críticas diciendo, le regalaron el pase a Messi, otra vez le regalan a Messi. ¿Qué piensas tú? No me regalar el pase a Messi, no, porque no hay que olvidar que el Palmeiras perdía 2-0. O sea, y en los últimos minutos lo arregló y eso, yo creo que eso es lo que va a posiblemente impedir que Messi llegue más lejos, porque el cruce con el PSG, hoy tiene una comida con periodistas y me decían, bueno, ¿quién te dice a ti que no pase el Inter de Miami? Digo, esto es fútbol, por supuesto. Pero es que el otro día, por ejemplo, cuando dice, no, ganó el Botafogo, que ganó el Botafogo al PSG, primero, porque es campeón de la Libertadores, o sea, tiene una jerarquía demostrada en el campo, y segundo, porque Luis Enrique tuvo un ataque de entrenador y reservó a 4 o 5 titulares. Evidentemente, si encima tienes la baja de Dembélé y reservas a 4 o 5 titulares, pues el Botafogo lo supo aprovechar, fue inteligente y de hecho cuando en la segunda parte empezó a sacar la artillería Luis Enrique ya fue tarde, ¿no? Pareció lo que le pasó ayer al Bayern. Entonces yo sí creo que el PSG jugando con todos los titulares, porque no lo digo por demérito de Messi, es que no creo que el resto del equipo esté a la altura como para poder competir al PSG con esa presión que tienen los equipos de Luis Enrique. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, aún así yo creo para Messi y para el Inter de Miami llegar a octavos de final ya es un éxito, porque mucha gente vaticinaba que no iban a pasar a la segunda fase. O sea, que yo creo que está bien. Lo que sí discuto, pero es una jugada puntual, la falta famosa del Diallo Porto, que Messi la transforma con su maestría habitual, si la ves repetida, a mí que gusta el baloncesto, es una clara personal en el ataque. O sea, Messi, que es muy inteligente, se abalanza sobre el jugador del Oporto, y claro, se atropellan los dos, claro, caen, se quejan en el suelo y claro, el árbitro, yo creo que se influye la figura mediática de Messi, icónica, ¿no? Y es Messi el que está protestando y pitó falta, pero yo creo que el jugador del Oporto que ni se mueve, o sea, se le echó encima, pero es verdad que luego la mete por la escuadra como solo sabe hacer Messi. De hecho, la chance que tiene el Inter de Miami es a balón parado y que tenga alguna opción Messi de transformar un tiro libre, pues en ese caso sí le pone a hacer daño al PSG, pero creo que en condiciones normales veo muy difícil que se impida que el campeón de Europa esté en cuartos de final. Para cerrar, por lo que hemos visto, Fernando, gran favorito a ganar el Mundial de Clubes, aunque es muy temprano, pero ¿quién tiene cara de favorito, de gran favorito? A ver, bueno, si me preguntabas ayer, te decía el Bayern, pero después de verlo perder con Benfica me hace dudar, aunque también reservó titulares. Yo creo que Bayern, PSG y Real Madrid uno no puede nunca dejar fuera de una ecuación un título de tanta envergadura un equipo como Real Madrid. Yo creo que PSG no va a tener problemas para vencer a Inter Miami el domingo. Sinceramente creo que ya lo de Inter Miami es un mundial cumplido, expectativas requete superadas. Yo no creo que el equipo de Luis Enrique vaya a perder con el de Javier Mascherano. Y veo a los europeos finalmente imponiéndose de semis para adelante. Este buen inicio de equipos con Conmebol hay que ver si lo pueden sostener. Quizás un brasileño pueda meterse en semifinales, pero no los veo protagonizando los últimos partidos de este gran campeonato. ¿El gran favorito, Andrés? El equipo del Cooling Break, Real Madrid, siempre será favorito. ¿El gran favorito, Ana?
Para mí sigue siendo PSG, creo que tienen como líder un tipo inteligentísimo, se han visto las ruedas de prensa posterior acerca de cómo ha visto el inicio de los equipos americanos, sudamericanos y frente a los europeos la tiene clarísima. Creo que aunque tenga 100 partidos encima o todo el desgaste de haber tenido la Liga y ser campeón de la Champions, es un tipo que la estrella de su equipo es el equipo y creo que por eso sigue siendo favorito. Profe. Los dos ingleses, uno de los dos, o el City o el Chelsea. El City o el Chelsea, sorprende, ¿no? Sobre todo por el Chelsea. Me encantan, me encantan, me encantan. Tomás. Pues yo estoy un poco con Ana. Yo creo que me quito la camiseta por un momento. Objetivamente creo que el PSG y encima de Dembélé se va a incorporar ya a esta parte del campeonato por la manera que tienen de jugar, la manera que tienen de presionar, salvo climáticas o de desgaste después de tantos partidos hagan que los jugadores levanten el pie del acelerador y no puedan mantener esa manera de jugar que al Inter lo destrozó en la final de la Champions, creo que son favoritos. Lo que ocurre es que también es verdad que, como digo yo de broma siempre al Real Madrid, no le enfades ni le des por muerto, porque es verdad que tiene un perfil los jugadores de este equipo que es cuando los demás dicen no, pero les falta esto, no, pero no están todavía con el nivel como para. Eso se les mete ese gen que tienen ahí un poco, digamos, que no responde a ningún estudio científico, que por eso sí ganó la 14 y la 15 como la ganó. Y como es el primer, claro, es el primer mundial de clubes de la historia, y Florentino, que hay que conocerle, les está machacando todos los días diciéndole, oye, esto es más importante que una Champions este año. O sea, si gané ese mundial de clubes, vale más que haber ganado la Champions. Entonces, claro, es que eso al final los jugadores les cala. Y luego no te lo voy a negar. No es cierto, ¿o sí? O sea, la Champions es más importante, Tomás. No, es que este año sí es más importante. Vamos a ver, el Madrid tiene 15 Champions. Ha ganado 6 en los últimos 11 años. Es decir, está matriculado en Oxford y Harvard en el asunto Champions. O sea, ya se le volvió paisaje ganar la Champions. Sí, claro, pero el Madrid al Champions ha hecho Pero casi hasta eso le rutinarios. quita, O sea, de le hecho, quita importancia. yo tengo una teoría perversa y es que el Madrid este año no ha ganado la Champions para dignificar el trofeo. Porque si no, ya diría, bueno, pues esto es No. la Champions Real Madrid. Claro, claro. Son La los Champions dueños Real de la Madrid. historia de la Entonces Champions. devalúas el Te mérito de pusiste la ganarlo. camiseta Pues, otra vez, Tomás. claro, la eso gana ya siempre, está. se la gana siempre. Los propios madridistas ya ni vamos a Cibeles. Entonces, Bueno, hay esto que parece ya agradecerle al Real una liga Madrid por española. dignificar Ganamos todos el los años, un trofeo. rollo esto patatero. No, es una manera de engrandecer el trofeo y engrandecer la próxima conquista. Qué lindo para que que sos. así los madridistas lo valoremos, pues si no ya. Qué lindo si mis que sos, amigos cómo del Madrid, calentás el el año ambiente, pasado el de Tomás. Wembley Muy me decían en el avión. Bueno, el año que viene la 16, ¿dónde toca Tomás? Digo, es en Múnich. Bueno, me voy a sacar mañana los billetes para Múnich, como la vamos a ganar igual, es decir, ya una especie de así como decir, bueno, si es que esto ya está hecho. Entonces yo creo que viene bien de vez en cuando pasar algo de hambre, poner el campo en un año de barbecho y luego la cosecha siguiente, y por eso el Mundial de Clubes sale al rescate del Madrid otra vez, al rescate de la historia del Madrid, porque si ganamos este Mundial ya nadie se va a acordar de la Champions, nadie se va a acordar puede de ser, pues, nadie ¿cómo se le va a dirán? acordar de El la primer Champions que Mundial de la ganó el historia PSG. lo ganó el Real Madrid, igual que Tranquilo. ganó la primera Copa Europa en el 56, Madre igual Dios. que ganó la primera Copa Intercontinental al Peñarol en el 60. Siempre el Madrid pionero, el primero en todo. Eso es la leyenda y el Madrid Qué tiene grande. que respetar Qué su grande. leyenda y toca ir a por el Mundial, toca ir. Los voy a dejar ahí picados con lo que acaba de decir Tomás. Querido Tomás, un abrazo grande. Abrazo. Gracias. Cuidaros mucho, venga. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao, Fernando. Gracias. Abrazo para todos, un gusto como siempre. Y a todo este combo, Andrés, Ana María, el profe, siempre muy queridos. Chao, haz de copa.